estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Padre celestial, maravilloso Dios, estamos aquí en este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, lugar que ha sido declarado como casa de Dios. Señor, y en este momento te pedimos que nos hables de una forma muy especial, que nos hables de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor, me pongo en tus manos con humildad. Lo pido, Señor, que simplemente soy un vaso en tus manos. Seas tú, Señor, derramando en mí la unción, la gracia, el conocimiento, la sabiduría de esta palabra maravillosa. Que ponga en mi labio las palabras necesarias, las palabras certeras que cada uno vamos a necesitar, Señor. Primeramente, te pido que hables a mi vida, porque yo necesito esta palabra. Yo necesito cada día aferrarme más a ella, cada día, Señor, creerle más a ella, Señor. Pero también, Señor, te pido que tome, Señor, el control de cada hermano, de cada hermana en este lugar, y que sea esa palabra también certera a cada corazón, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada vida, Señor. Si es necesario que tengas que confrontarnos, confróntanos con tu palabra, háblanos con tu palabra, ilumínanos con tu palabra, Señor. Restaura, da nuevas fuerzas, consuela, enseña, Señor, porque para eso estamos aquí. Estamos dispuestos a escuchar tu dulce voz. Estamos dispuestos, Señor, a recibir esta palabra, este maná del cielo, Señor. Palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Vamos a hablar en esta tarde sobre el perfeccionamiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El perfeccionamiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la palabra perfección, nosotros pues la vemos como una palabra muy lejana, pareciera una palabra muy lejana a nuestras habilidades, a nuestro alcance. Porque la palabra perfección es una palabra como, muy completa, es una palabra que habla de cero errores, es una palabra que nos hace entender que jamás nosotros podemos ser perfectos, porque el único perfecto es Dios, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, y así es, porque nadie es perfecto. Sabemos muy bien que como seres humanos, con este cuerpo todavía corruptible, nosotros aún así, en medio de todas nuestras luchas, cometemos a veces errores, tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras debilidades, y siempre hemos visto que el único perfecto en toda perfección es Dios. Amén. Pero no veamos esta palabra tan lejana a nosotros, porque el Señor nos ha llamado a la perfección. No la veamos quizás tan distante de nuestras vidas, porque el Señor está pidiendo a su pueblo que entre en el camino del perfeccionamiento, en el camino de la perfección. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es perfecto. Amén. Y como el Señor es perfecto, Él pide de cada uno de nosotros que entremos por ese camino. Amén. Que seamos imitadores de Cristo, como lo dice la palabra. Debemos ser imitadores de Cristo. El mismo Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. ¿Cuántos son imitadores del Señor Jesucristo? Amén. Entonces nosotros debemos buscar, amén, buscar el perfeccionamiento. La palabra perfeccionar es una palabra maravillosa, porque le hemos visto en muchos versículos de la palabra en la Biblia cómo el Señor ha usado esta palabra, ya sea en griego, ya sea en hebreo, amén. Lo ha usado en idiomas diferentes, y también la palabra perfección es vista de diferentes ámbitos. Así que vamos a ver un poco sobre lo que es el perfeccionamiento en la palabra del Señor. La palabra de Dios aquí en el apóstol Pablo habla sobre los dones espirituales en el capítulo 4, y comienza a decir que el Señor le ha dado a la iglesia un don, amén, dones, y también ha dado dones del ministerio, porque el Señor ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vemos aquí constituidos los 5 ministerios, amén, que habla el apóstol Pablo, ministerios que hasta el día de hoy obran, amén, aunque hay algunos debates en cuanto al término de los apóstoles, amén, el ministerio de los apóstoles, pero sacando ese tema del debate, vemos cómo el Señor Jesucristo ha creado su cuerpo en perfección, porque Él es perfecto, y como la cabeza es perfecta, su cuerpo debe ser perfecto. Amén. Amén. Muchas veces nosotros vemos muchas imperfecciones en la casa de Dios, en las congregaciones, es verdad. Siempre hemos dicho que la casa de Dios es un hospital, amén, donde llegan todo tipo de personas enfermas, enfermedades del corazón, del alma, del espíritu, enfermedades de todo. Y no solamente hablamos de enfermedades físicas, estamos hablando de enfermedades del alma, amén. Y llegamos con nuestras imperfecciones, pero debemos entender que al entrar al cuerpo de Cristo, una de las características es la perfección, porque Cristo es perfecto, porque la cabeza es perfecta. Por lo tanto, al ser la cabeza perfecta, el cuerpo debe entrar en el proceso del perfeccionamiento, amén. El apóstol Pablo comenzó a hablar de la importancia de los dones del ministerio, y allí
él comienza a decir, ¿para qué están los ministerios en la iglesia, en las congregaciones? Están para perfeccionar a los santos. Están para perfeccionar los santos, la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los ministerios que ustedes ven en la iglesia, amén, en las congregaciones, esos líderes que el Señor usa, los líderes que Dios levanta en cada congregación, no están por estar, están es para bendición de la iglesia, están para bendición del cuerpo de Cristo, para el ensanchamiento, para el crecimiento, para la estabilidad, para la madurez del cuerpo de Cristo. Eso resume perfeccionamiento. Amén. Perfeccionamiento. Así que nosotros estamos en este proceso. Amén. En alguna etapa estaremos. Amén. Alguna etapa ya estaremos en la etapa plena cuando estemos en el cielo. Amén. Por eso es que decimos, aquel que parte con el Señor dice, ya ganó la batalla. Nosotros seguimos peleando, seguimos luchando con nuestras debilidades, seguimos luchando con nuestras tentaciones, seguimos luchando con nuestros problemas, pero esa persona ya ganó la batalla. Qué tremendo, eso es un privilegio, hermanos. El que parte con el Señor ya hermanos, ya entró en la perfección, ya como una persona perfecta, porque ya estará en espíritu, amén, allá, y ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrán esas debilidades que nosotros tenemos que luchar diariamente con ellas todos los días, amén. La palabra perfeccionar, amén, la palabra perfeccionar en este contexto se desprende de una palabra griega, porque recuerdan ustedes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se desprende de catartismos. Catartismos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esta palabra. Amén, catartismos. ¿Y saben lo que significa la palabra perfeccionar? Significa adecuar, significa preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. En el lenguaje clásico, la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. El gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. Tremendo, ¿verdad? Así que la palabra perfeccionamiento nosotros estamos siendo preparados, estamos siendo capacitados, amén, para la gran obra de Dios, que es la obra del ministerio evangelístico, que es la obra, amén, esta obra evangelística es para construir, ensanchar el reino de Dios, amén. Así que nosotros debemos sentirnos privilegiados de parte de Dios de estar en su equipo. Amén, porque la palabra perfeccionamiento habla de entrenamiento, y el Señor pues nos ha traído a su equipo, gloria al Señor, y el que está con Él siempre va a ganar. Amén. Estamos en el equipo de nuestro amado Señor y Él nos está entrenando. Aleluya, todos los días nos está entrenando, amén, día y noche. Oye, hermano, y el entrenamiento espiritual es bastante fuerte. Sabemos que los entrenamientos físicos requieren mucho esfuerzo, requieren mucha disciplina. Amén. Los futbolistas, los nadadores, los tenistas, todo tipo de deporte requiere un gran entrenamiento, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, mucha disciplina, hermanos. Se establecen sus horarios, amén. Además de eso, una dieta rígida en alimentación, se cuidan en todo, su sueño es sagrado. No pierden el tiempo, tanto tiempo en las redes sociales. Ellos a cada cosa le dan su tiempo porque su prioridad es el deporte. Porque ellos tienen que estar listos y preparados ante las competiciones, amén. Y por lo tanto, hermanos, ellos tienen que dar el todo por el todo para quedar bien, amén, para ganar. Nosotros como cristianos hemos entrado al equipo de nuestro amado Señor Jesucristo y estamos siendo entrenados día y noche, entrenados a través de la palabra, entrenados a través de la enseñanza, entrenados también a través de las pruebas, porque hay algo que nos enseña mucho y son las pruebas, las adversidades, amén. No es igual que yo le cuente algo que yo he vivido a que usted mismo lo pueda vivir. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestras propias experiencias y también tenemos que pasar nuestros propios procesos para que podamos ser entrenados. Nadie puede entrenar en lugar del otro. Un futbolista no va a decir, jugador, no, yo voy a entrenar en lugar de Juan.
de Pedro, no, cada quien tiene que entrar al campo de fútbol, cada quien tiene que entrenar, cada quien tiene que cumplir con todos los ejercicios que le son exigidos. Amén. Es verdad que muchas veces podemos decir, ora por mí, y eso es maravilloso porque eso es unidad espiritual y tenemos que orar los unos por los otros, pero jamás vivir de las oraciones expresamente los demás. Amén. Tenemos que nosotros mismos también orar al Señor, porque esto es algo personal, es un entrenamiento, y el entrenamiento es totalmente individual y personal. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Nadie va a entrar al cielo porque mamá es cristiana, amén, porque papá es cristiano, porque mi abuelo pues me va a dar permiso, me va a entregar un ticket y yo voy a entrar al cielo. Esto no es como las bodas que se le entrega un ticket y usted puede entrar. No, hermano, esto es que cada quien tiene que prepararse, cada quien tiene que equiparse, cada quien tiene que entrenarse, cada quien tiene que disciplinarse para quedar calificados, aleluya, para poder entrar al reino de los cielos. Este es el proceso del perfeccionamiento. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el perfeccionamiento es profundo? Amén. El perfeccionamiento habla de adecuar, amén. Y el Señor está adecuando la iglesia. Amén. Y los adecua de acuerdo a los lugares, porque de acuerdo al terreno que está, el Señor lo va preparando. Amén. De acuerdo a la necesidad de ese terreno. Aquellos hermanos que están en África, que tienen muchas luchas espirituales porque la brujería, eso es horrible, el espiritismo allá, Dios los capacita y se enfoca mucho en el área, esa área de los dones, ¿verdad? De los dones de revelación, de los dones de poder, porque en esa tierra hay muchas potestades y muchos principados. No es que aquí no lo haya, aquí también lo hay. Amén. Y en todas las partes del mundo, pero hay lugares más fuertes que otros, amén, en cuanto a eso. Pero aquí ¿qué hay? Materialismo. Aquí ¿qué hay? Frialdad. Aquí ¿qué hay? Egocentrismo, orgullo. Considero que es peor todavía, porque está dentro del corazón. Amén. Y son pecados del corazón que muchas veces ni la gente se da cuenta. Entonces aquí hay otro principado, hermanos. Y el principado que tenemos nosotros es tan fuerte, hermanos, que quiere embargar nuestra vida, quiere llevarnos a esa rutina y hacernos ver que ser cristiano es algo más, cuando ser cristiano no es todo. Ser cristiano es toda mi vida. Amén. Y muchos se acostumbran al materialismo, a la comodidad de los países primermundistas, y vemos, hermanos, cómo esos avivamientos que hace siglos atrás, bueno, hermanos, fueron terribles en todas estas naciones. Ahora hay pues un dormitorio. Amén. Gracias a Dios por los latinos americanos que han llegado aquí a España. Gracias al Señor por eso, porque han avivado, amén, y han abierto esas iglesias evangélicas y ese anhelo de buscar al Señor, amén. Pero de verdad, hermanos, aquí luchamos contra la rutina, aquí luchamos contra el materialismo, contra la frialdad, y para eso el Señor nos equipa, para eso el Señor nos entrena, para eso el Señor nos capacita de acuerdo al territorio donde nos encontremos. Es más, hermanos, el Señor nos capacita, aun cuando el Señor lleva a un misionero a una tierra desconocida de otro idioma y no sabe hablar ese idioma, el Señor lo capacita. Amén. El Señor lo pone a hablar rápido, porque es el Señor el que entrena. Y muchas veces, sin saber hablar, el Señor le da hasta el don de interpretación de lenguas, y eso ha pasado porque Dios es el que reparte los dones como Él quiere. Él es el que equipa, el que decide qué dones dar a cada quien es Dios. Amén. Así que, hermanos, nosotros debemos entender que es nuestro amado Señor Jesucristo el que equipa. Ahora bien, ¿equipar de qué? ¿Equipar de qué? Miren, hermanos, el Señor nos equipa, el Señor nos da esas herramientas que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuáles? Los dones del Espíritu. Amén. Los dones del Espíritu podemos ver unas herramientas por excelencia, los dones del Espíritu. Amén. El don de poder, los dones de revelación y los dones de inspiración. Amén. Son 9 dones agrupados en tres grupos, mejor dicho, ¿no? Esos son dones maravillosos que nuestro amado Señor Jesucristo, esto es maravilloso, hermano, debemos sentirnos privilegiados de verdad, es una honra recibir este equipaje, amén, este gran equipaje, amén, tan completo, tan sobrenatural, que el Señor solamente le tiene preparado exclusivamente a la iglesia. ¿No les parece esto algo maravilloso, hermano? Ni a los presidentes de las repúblicas, ni a los reyes, ni a los grandes banqueros de este mundo, ni a los más multimillonarios, el Señor los ha equipado con estos dones. El Señor tiene estos dones expresamente para su pueblo, para el pueblo de Dios. Esos dones maravillosos, hermanos, nosotros debemos
competición, no es cuestión de querer competir con otro y demostrar que soy más espiritual que otro. No, no es esto, hermano. Es que debemos amar porque es bíblico y debemos anhelar lo que el Señor le ha dejado a su pueblo. Hermano, nosotros debemos desear los dones y pedir al Señor, Señor, de acuerdo a tu voluntad, úsame con el don que tú quieras. De acuerdo con tu voluntad, úsame con el don que tú quieras para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. No es para mi vanagloria, es para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Porque los ministerios se hicieron y se establecieron no para utilidad propia, es para perfeccionar a todo un grupo, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que todo lo que Dios te pueda dar, hermanos, que Dios les pueda dar, hermanos, todo es para bendición de otros. Por eso es que estamos aquí para servir, estamos aquí para ser de bendición. Podemos recibir, por supuesto, el Señor nos capacita, el Señor nos bendice, pero ¿para qué? Para que esto sea puesto a la disposición del cuerpo de Dios. Porque todo lo que tenemos no es nuestro. Porque si usted sabe cantar, si usted sabe predicar, si usted sabe evangelizar, eso no es para que usted se lo quede. Amén. Eso es para que usted lo ponga a disposición de la congregación. Nada es nuestro, hermano. Y esta es la gran diferencia entre la filosofía de vida de la gente que no tiene a Cristo con la nuestra. Porque ellos creen que todas las capacidades y habilidades son de ellos y para ellos, y que la han obtenido a través de sus esfuerzos. Pero nosotros creemos y estamos seguros que todos los dones, las habilidades y los talentos lo hemos recibido de parte de Dios. Amén. Qué bonito ver a una persona inconversa que cuando va a recibir un premio nombra a Dios y le dice gracias a Dios. Algunos lo hacen, cada día hay menos, pero lo hacen, ¿no? Algunos cuando reciben su premio Oscar, cuando reciben algún premio, le dicen bueno, gracias a Dios. Y yo cuando escucho eso, bueno, al menos, gloria a Dios, al menos reconoce que existe Dios. Porque Dios es el que da la vida, y al darnos la vida, por supuesto, nos va a dar todas las habilidades, las capacidades y los dones y los talentos. Amén. Pero todo lo que nosotros sabemos hacer ha sido porque Dios lo ha dado. Amén. Pero nosotros lo perfeccionamos. Es decir, Dios te da la materia prima, Dios te da ese talento maravilloso, pero en ti está el deber de perfeccionarte para la perfección del cuerpo de Cristo. Amén. Es decir, el Señor te entrega algo maravilloso en tus manos y en ti está el deber de multiplicarlo, amén, de mejorar cada día más, de ser cada día mejor, pero para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que, hermanos, si usted sabe hablar, ¿por qué no lo pone a la disposición de la obra de Dios? Necesitamos gente en la radio, amén, necesitamos gente. ¿Cuántos les gustaría estar en la radio? ¿A cuántos les gustaría? Hermana Dolores, escuché pocos amenes. Escuché pocos amenes. Amén, dice el hermano. Mira, hermano, nosotros debemos entender que esto es un equipo. Y que todos debemos trabajar. Un equipo gana cuando todos se unen, todos juegan y todos están en ese mismo sentir. Aquí estamos nosotros trabajando para la obra de Dios. Y aquí debemos entender que la responsabilidad es de todos. Porque el Señor no es que va a equipar a unos de dones y a otros no. No, el Señor tiene esos dones. Esto está sobre la mesa, si pudiéramos ver esto, ¿verdad? Está sobre la mesa para repartir a todos de acuerdo a como Él quiere repartir. Ya sea uno el don de sanidad. Wow, yo he dicho al Señor, Señor, a mí me encantaría el don de sanidad porque hay tanta necesidad. A otros el don de profecía, a otros el don de discernimiento de espíritu. Amén. Que ciertas, por supuesto que el Señor en momentos sí nos ha usado con esos dones. Amén. Donde Dios le ha mostrado, hermano de la iglesia, a través del don de discernimiento algo. Pero le debemos pedir al Señor que sea aún mayor ese mover. Amén. Y que cuando se vayan a sanar esas almas sea para bendición de las vidas de los inconversos, para que crean que en verdad existe un Dios. Amén. Amén. Y porque además de eso va a fortalecer la fe de los hermanos. Cuando vemos un milagro en la iglesia, todos nos fortalecemos, hermano. Amén. Todos salimos llenos, fortalecidos. Hay perfeccionamiento en el cuerpo de Cristo. Hay perfeccionamiento, hay crecimiento. Y no es que no me refiero al crecimiento numérico, me estoy refiriendo al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Usted se imagina que llega aquí una persona coja, o una persona paralítica, o una persona sin una extremidad, y que de repente
en pleno culto se comienza a estirar, a salir, a regenerar ese miembro de su cuerpo. Wow, hermano, eso sería algo. Mire, hermano, aquí llegaría la TPA, llegaría a la televisión española, todos los periodistas asombrados por lo que está pasando. Amén. ¿Y eso es para qué, hermano? Para gloria nuestra, jamás. Es para el perfeccionamiento, para la gloria de Dios y para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para la bendición del cuerpo de Cristo, para que muchas almas lleguen a los caminos del Señor y para aquellos que están débiles en la fe se fortalezcan, se enderecen, se animen, aleluya. Y esos milagros debemos pedirlos, pero para eso tenemos que entrar en el entrenamiento de Dios, entrar en el perfeccionamiento de Dios. Amén. Así que bueno, hermanos, vemos aquí en el término perfeccionar, que es catartismos, ¿verdad?, que se desprende de la palabra equipar o capacitar. Y vamos a hablar un poco de lo que significa equipar o capacitar. Ya lo estuvimos hablando un poco, pero equipar es dotar a una persona o cosa de las herramientas necesarias para llevar a cabo una tarea, amén, determinada. Por ejemplo, la habilitación de un barco, dejándolo listo para zarpar, o el equipar, armar o formar a un ejército para que entren en acción. Pues bien, el equipamiento de los santos se produce por la exposición constante de estos a la suministración de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De esta manera, hermanos, los santos reciben la palabra que los capacita y comisiona para la obra del servicio. Amén. Nosotros vemos aquí, como estábamos resumiendo lo que es equipar, cómo el Señor dota de dones espirituales, también dota de herramientas, nos dota de capacidades y talentos para que podamos tener todas las herramientas necesarias para poder pelear. Ningún equipo, o mejor dicho, ahora vamos con el ejército, ningún ejército va a salir a pelear sin armas. A todo soldado se le entregan las armas que necesita para poder enfrentar al enemigo. A ningún ejército lo van a lanzar sin un fusil. A ningún ejército lo van a lanzar sin tanques para poder enfrentarse a otro ejército de tanques, hermanos. Amén. A todos los ejércitos se les tiene que entregar sus armas. Eso es equipar. Amén. Eso es equipar. Y nosotros debemos estar muy agradecidos de parte de Dios, porque el Señor no nos va a lanzar al campo de batalla sin que nosotros no estemos equipados. El Señor nos ha dejado la armadura, y lo vemos en Efesios 6, el yelmo, la espada, amén, el calzado que se le ha puesto el evangelio, la coraza de justicia. El Señor nos ha dado todo para poder salir a pelear. Y eso, y mira, hermano, que estamos hablando de los dones espirituales, pero también estamos hablando de la armadura espiritual. Y la armadura espiritual, una de ellas es esta, la palabra de Dios, porque ella es la espada. Cuando usted diga, no, es que yo no tengo talento, yo no sé cómo defenderme, yo no tengo autoridad, usa la espada, porque en ella hay autoridad. Y si tú buscas a Dios, tendrás moral para hacer uso de ella. Amén. Ahora, si tú estás mal con Dios, estamos hablando de perfeccionamiento, pues entra en el secreto de Dios, entrénate con el Señor, que el Señor te llene, que el Señor te perdone si has hecho algo malo. Amén. Entrégale al Señor todas tus debilidades, pero entiende algo, el Señor no te va a dejar desprovisto. El Señor siempre tiene herramientas para cada uno de nosotros. Así que la palabra de Dios es una espada, hermanos. Así que estamos más que capacitados, más que dotados, más que equipados, porque el Señor nos ha entregado la espada. Aleluya, la palabra de Dios. Aleluya. Además de ello, hermanos, ¿sabe quién es el que está dotando aquí en la tierra? ¿Sabe quién es el que está acompañando al creyente en sus peleas diarias, en sus luchas, en sus batallas? El Espíritu de Dios. El Señor no dejó solo a su iglesia. Él le dijo, yo no os voy a dejar solo, porque Él quiere perfeccionar su cuerpo. Y para perfeccionarlo, Él envía al Consolador para consolar, para redarguir, para preparar a la novia. No subestimemos el poder del Espíritu de Dios, porque Él nos está preparando para las moradas eternas, porque el Espíritu Santo está santificando al cuerpo de Cristo para que esté listo cuando Cristo venga a buscar a su novia. Así que, hermanos, ¿cuántas herramientas tenemos? Wow, tenemos muchísimas. Tenemos los dones del Espíritu Santo, tenemos los dones ministeriales que el Señor tiene, esos ministerios a tiempo completo para el perfeccionamiento. También tenemos los frutos del Espíritu
que el Señor nos da desde el primer momento cuando aceptamos a Cristo. Mire, estamos hablando de un gran equipaje. Los frutos del Espíritu, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Lo que usted era antes ya no es ahora. Si usted antes tenía ira, el Señor pues ha puesto los frutos, y entre eso el fruto del amor. Amén. De la paciencia. Y ya usted tiene paciencia. Es decir, usted está siendo perfeccionado. Amén. Aleluya. Otro fruto del Espíritu, la benignidad. Amén. La templanza. Usted antes no se podía controlar. Usted no tenía dominio sobre usted mismo. Usted no podía. Usted era esclavo de usted mismo. Eso es ser esclavo de uno mismo. Pero como llegamos a Cristo, el Señor nos ha hecho libres y verdaderamente libres. Ahora el Señor nos ha entregado los frutos del Espíritu y podemos hacer uso de ellos. Claro, eso habla de nuestro carácter y eso no se obtiene de la noche a la mañana. Eso es poco a poco. Amén. Así como el entrenamiento es progresivo. Amén. Así es el carácter del cristiano. Va siendo formado poco a poco. Amén. A la medida que el cristiano se disponga a ser modelado por Dios. Amén. Amén. Entonces vemos los frutos del Espíritu como otro equipaje que el Señor nos ha dado. Los frutos del Espíritu que son maravillosos. Hay gente que prefiere los dones del Espíritu, pero no recibirás dones si primeramente no has dado fruto del Espíritu. Hay gente que quiere comenzar por los ministerios, quieren ser apóstoles, profetas, reyes y sacerdotes, pero no son capaces de controlar su lengua. Pues el Señor dice, primero pasa por la primera etapa, que son los frutos del Espíritu. La templanza la necesitas. Necesitas el amor, necesitas la paciencia, necesitas el gozo, necesitas la paz. Necesito modelar tu carácter para que después yo te pueda entregar otras cosas maravillosas que tengo preparadas para ti. Amén. Amén. Pero no podemos pasarnos las etapas. Pero miren, hermanos, el perfeccionamiento no solamente es equipar o capacitar. El perfeccionamiento también habla de entretejer. Entretejer. Resulta que en los tiempos antiguos la palabra catartismos la usaban los pescadores para remendar las redes. Esto es tremendo, hermano. Lo usaban y entonces ellos entretejían las redes. Amén. Y ustedes saben, ¿no? Las redes son para la pesca, para la bendición, para la multiplicación. Amén. Y nosotros debemos entender que como santos no solamente debemos ser equipados, sino también debemos ser entretejidos. Amén. Y entretejidos significa que los santos deben hacer la obra del Señor en una forma unida y mancomunada. Esto es como un solo ministerio y bajo una sola cabeza. Que los santos formen un todo armonioso y organizado. Y también esto es parte del perfeccionamiento. Esto está hablando de organización. Esto está hablando de unidad. Esto está hablando de armonía. Esto está hablando de un mismo sentir. Y esto está hablando de sometimiento a la cabeza que es Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, no solo basta con ser equipados, no solo basta con ser dotados de dones sobrenaturales y maravillosos, y gloria a Dios por eso, sino que también es importante que como pueblo entendamos que somos llamados a estar entretejidos, que somos llamados a estar mancomunados, que somos llamados a estar unidos en ese mismo sentir al cual Cristo nos llamó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, usted sabe que además de esto, la palabra perfeccionar sugiere la recuperación de la integridad. Además de esto, hermanos, que habla de entretejer, de unir, de mantener esa armonía, habla de recuperación de la integridad, como cuando una rama quebrada se vuelve a unir y a vendar. Lo maravilloso del perfeccionamiento es que siempre hay una oportunidad. Que aunque cometamos un error, que aunque alguien se descarríe, se aparte del Señor, pero el día que vuelva, el Señor dice, ¿sabes qué? Vas a entrar en el proceso del perfeccionamiento, porque dentro de las matices del perfeccionamiento, según este término griego, habla de que también es recuperar algo que se había perdido, injertarlo de nuevo al cuerpo, volver a unir y volver a vendar. Amén. Qué lindo es Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando Pedro le falló al Señor, Pedro le negó al Señor. Y él jamás se imaginó que iba a negar al Señor, pero el Señor sí sabía. Como él sabe todas las cosas, se lo advirtió. Cuando él se dio cuenta del grave error y el pecado
al Señor, él se sintió tan mal que se aisló. Es más, Cristo cuando resucita, Pedro estaba aislado, Pedro se sentía mal, pero aún así el Señor lo buscó. Amén. El Señor lo buscó y le dijo: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Vemos allí como el Señor estaba buscando el perfeccionamiento de su cuerpo, el perfeccionamiento de su iglesia, porque Él murió por la iglesia. Él, además de eso, él dio el origen a la iglesia en el momento cuando Él muere en la cruz del Calvario. ¿Cómo Él no va a amar a su cuerpo, hermanos? ¿Cómo no nos va a amar a nosotros si por nosotros murió? Y Él buscó a Pedro. Pedro se sentía mal, se sentía destituido. Él creía que ya no tenía ninguna otra oportunidad, pero el Señor estaba brindando su amor, porque el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo habla de una oportunidad más, habla de recuperación, habla de restauración. Aleluya. Pero además de ello, hermanos, el perfeccionamiento habla o sugiere sobre el descubrimiento de una función, como un miembro físico que está funcionando adecuadamente. Además de esto, hermano, el perfeccionamiento habla de descubrir gente, personas dentro de las congregaciones que serán útiles, de descubrir esos talentos escondidos, de descubrir a esos hombres y esas mujeres que están detrás del telón, de descubrir esas manos, esas rodillas que se doblan ante Dios, de descubrir, decir: Señor, muéstranos a quién tú vas a poner, muéstranos a quién tú vas a usar. Y el Señor te dice y te revela al pastor, revela al ministro y dice: fulano de tal lo voy a usar, fulano de tal la voy a levantar y la voy a llevar a la obra misionera, porque eso lo hace el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Así que la obra, hermanos, del perfeccionamiento es maravillosa. Amén. Y estamos viendo que se trata de un conjunto de miembros, que están unidos, un conjunto de miembros que están entretejidos, un conjunto de miembros que están equipados, un conjunto de miembros que están dotados con el Espíritu de Dios, un conjunto de miembros que están mancomunados, unidos los unos a los otros. Eso es perfeccionamiento, porque lo que Dios hace es perfecto. Amén. Lo que Dios hace es perfecto, y en el proceso del perfeccionamiento y de la edificación del cuerpo de Cristo podemos ver varios puntos, y quiero solamente nombrarlos. Dentro de este proceso está la madurez, porque lo vemos en el versículo 13 cuando dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto habla de madurez, para que el Señor nos perfecciona, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que el Señor nos mete en este proceso tan difícil, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido metidos en el horno, hermanos? Porque el oro tiene que salir. ¿Cómo tiene que salir el oro? Perfecto. ¿Cómo tiene que salir el oro? Brillante. ¿Cómo tiene que salir el oro? Limpio, puro, de calidad. Y mientras más pureza, más proceso. Amén. Por eso, hermano, que el proceso de perfeccionamiento tiene un comienzo, pero no sabemos cuándo termina. Amén. No sabemos, hermano. Bueno, termina cuando nos vamos con Cristo, porque en realidad no tenemos un fin. Amén, así es. Amén. Todos los días. Aún el hombre más usado por Dios siempre está en el proceso de perfeccionamiento, porque siempre tenemos que luchar contra nosotros mismos. Amén. Siempre vemos el caso del apóstol Pablo. Cuando el Señor, él tenía un aguijón y él no entendía: ¿por qué tengo este aguijón? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Pablo era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, con un conocimiento, asombroso de la palabra de Dios. Un hombre con un ministerio tan amplio. Él era apóstol, era misionero, era maestro, era un evangelista, era pastor, porque de su lomo también salieron muchos pastores. Amén. Pero más que pastor, porque él no se quedaba tanto tiempo en una iglesia, más que todo él era misionero y evangelista. Pero hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo tenía sus debilidades, pero el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Siempre vas a tener tus debilidades, porque mi poder se perfecciona
aquí vuelvo a tocar el tema catartismos. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Esto quiere decir que cuando somos débiles, entonces viene un revestimiento mayor de perfeccionamiento. ¡Wow! Es decir, que cuando vienen nuestras debilidades, subimos un escalón porque el Señor nos reviste de perfeccionamiento. Porque el Señor nos llena, porque el Señor nos habla, porque el Señor nos fortalece. Pero eso sí, siempre lo hace para que nos demos cuenta que no somos perfectos, que tenemos nuestras debilidades y que siempre vamos a necesitar el flujo de la perfección sobre nuestras vidas. Porque la perfección nunca va a fluir de nosotros. La perfección siempre viene de arriba hacia nosotros. Nosotros no somos fuente de perfección. Jamás somos fuente de perfección. La perfección viene de arriba. Pero ¿sabe cuándo viene ese flujo grande de perfección? Cuando estamos débiles, cuando estamos necesitados. Parece contraproducente decir esto, que cuando soy débil entonces se perfecciona mi vida. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Que cuando somos débiles entonces sentimos ese fluir de Dios en nuestra vida, para que reconozcamos que es Dios en nosotros y no nosotros. Perfeccionamiento, hermanos. Amén. Siempre me ha llamado la atención esta palabra. Amén. Porque si decimos no somos perfectos, pero busquemos el camino de la perfección, porque para esto el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces vemos que aquí en la palabra del Señor vemos el proceso de la madurez. Uno de los elementos para el perfeccionamiento es la madurez. Cuando nosotros entramos en el proceso del perfeccionamiento, en el proceso del equipamiento, del entrenamiento, todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Estamos madurando. Cuando estamos unidos, que es esa otra parte que es el entretejido, ¿verdad? La armonía, que estamos madurando. Porque cuando peleamos por cualquier cosa, muchos dicen, bueno, parecen niños. Amén. No quiero ofender a los niños, pero los niños tienden a discutir mucho. Cosas quizás un poquito, ¿verdad?, banales, que no tienen. Pero los niños discuten. Lo bueno de los niños es que se alegran de una vez. Amén. Porque tienen un corazón tan lindo que de una vez se contentan. Pero nosotros no debemos ser como personas inmaduras que no saben llegar a un acuerdo. Y eso no es armonía, porque es que la palabra perfeccionamiento tiene que ver con entretejido. Y tenemos que vivir en armonía. Qué lindo es sentir un ambiente de armonía, hermano. Mire, cuando una iglesia está desunida, en una congregación, hay desunión, hermano. Eso se siente hasta en los cultos. La alabanza, la adoración, se siente una barrera, porque hay corazones duros allí. Hay corazones atados. Porque de repente, Dios guarde, aquí no se ve esto, gracias al Señor. Y si cualquier cosa, reprendemos eso en el nombre del Señor. Pero es que, por ejemplo, hermano Isidro mira de reojo a la hermana Dolores. Y la hermana Dolores mira así a la hermana Elizabeth. ¿Cómo pueden alabar a Dios si no están libres? Dios guarde, ¿no? Aquí todos nos amamos, amén. Pero usted se imagina, hermano, una iglesia donde todo el mundo está peleando, donde todo el mundo está discutiendo, donde hay grupos y grupos. ¿Cómo puede derramarse el poder de Dios? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo si no hay acuerdos, si no hay unión, si no hay unión de criterios? Porque siempre están a la predisposición. Eso habla de inmadurez. Eso habla que la persona todavía no está capacitada, que la persona todavía no ha desarrollado los frutos del Espíritu, mucho menos los dones del Espíritu, mucho menos. Amén. Pero yo creo, hermano, y siempre lo he visto, hermano. A mí, de verdad, yo digo, Señor, que siempre pueda tener los frutos del Espíritu más que los dones. Porque el fruto del Espíritu es el que va a dar fruto de mí, es el que va a decir lo que soy yo, Keila. Porque he visto mucha gente saltar y brincar y hablar en lengua, y el Señor lo puede usar en algún don, pero no son capaces de controlar su carácter. Amén. Y eso refleja inmadurez. Eso no va en contra del perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Prefiero pasar desapercibida, pero que el Señor me ayude y me moldee todo mi carácter. Amén, aleluya. Prefiero esto, hermano. Y hermano, nosotros como cristianos tenemos que procurar crecer, procurar la madurez espiritual a través de esto, hermano, a través del perfeccionamiento. Pero ¿sabe qué, hermano? No solamente el proceso del perfeccionamiento trae madurez, sino que también trae estabilidad. Amén. Estabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque un cuerpo perfeccionado es un cuerpo que está firme. Es un cuerpo que tiene una base sólida.
La base es Cristo. No se basan en sus emociones, no se basan en sus sentimientos, no se basan en los placeres del mundo, no se basan en sus propios argumentos, en su conocimiento intelectual. No. No se basan en los hombres, no se basan en ministerios, sino que se basan en ¿quién? En Cristo Jesús. Y cuando nosotros sustentamos nuestra vida en Cristo, vamos a tener estabilidad a lo largo del tiempo. Venga lo que venga, vengan aún hasta divisiones, vengan tormentas, venga la enfermedad, venga la tribulación, nosotros estaremos estables. Amén. Eso es perfeccionamiento. Pero no solamente trae perfeccionamiento, sino que trae integridad. Aleluya, trae integridad. Qué maravillosa es la integridad. Amén, la integridad de cada cristiano ante el Señor, pero también la integridad de un cuerpo de Cristo. Amén, que esté allí sólido, que esté amalgamado, que esté consagrado para el Señor, que sea íntegro. Habla de unas virtudes que resaltan, mejor dicho, todo, obediencia general, obediencia perfecta a Dios. Amén. Sabe que Dios mira mucho la integridad del hombre. Amén. Job fue íntegro en todo lo que, en todas sus decisiones, en todas sus palabras, porque la integridad habla de rectitud. Amén. En todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos, afuera y adentro. Integridad habla de mi vida, lo que yo hago, si está éticamente, amén, aceptable. Si lo que yo digo, lo que yo hago cuando nadie me ve, allá afuera en la calle, mis pensamientos, mis motivaciones, amén, el trabajo que yo hago, donde yo estudio, soy íntegro. Amén. Soy recto en todas mis acciones y en todas mis motivaciones. Soy recta. Eso es integridad. Y el Señor nos está llamando a la integridad, que es una parte del perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, hermano, vemos estos puntos importantes en el proceso, que son madurez, estabilidad e integridad. Todo esto, lo que hemos hablado, va a traer crecimiento, va a traer edificación. Y hoy es el tema: perfeccionamiento y edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que buscar, hermanos, esto. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que capacitarnos. Tenemos que comernos la palabra de Dios para poder alcanzar el perfeccionamiento que el Señor quiere que alcancemos. Amén. El perfeccionamiento, mire, hermano, el Señor siempre en todo, desde el inicio de la historia de la humanidad, nos ha hablado del perfeccionamiento. El Señor, cuando hizo las cosas, las hizo con perfección. Todo lo hizo bien, y todo lo que el Señor comenzaba lo terminaba. Porque la palabra perfeccionamiento, además de equipar, hermanos, además de disciplinar, además de dotar y de entretejer, la palabra perfeccionamiento también tiene otra connotación, según el griego teleio. Perfeccionamiento en 1 de Juan capítulo 2 versículo 5 dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Hermano, mire, lo maravilloso de este versículo, amén, es que tanto este versículo como el otro versículo que hemos visto, cuando dice que toda la obra que el Señor comienza, Él la perfecciona. Amén. Toda la obra que el Señor, dice la palabra en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué, hermanos? Esta palabra perfeccionar aquí, aunque ustedes crean que tiene que ver con capacitar, que también tiene una connotación de capacitación, tiene que ver con cumplir, con llevar hasta el fin, con llegar a una conclusión exitosa, con alcanzar una meta. Y por eso que dice la palabra que toda obra que Él comienza, Él la perfecciona. Amén. Nosotros entendemos como que, oye, la perfección es que la va mejorando. No, es que más allá de que la va mejorando, la culmina. Todo lo que Él comienza, Él lo termina. Y nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros somos la obra de Dios. Somos obra de sus manos. Él no desamparará la obra de sus manos, como lo dice en Salmo 138. Amén. ¿Qué dice la palabra en Salmo 138? Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sabe que la palabra cumplir aquí, cumplir en hebreo, es perfeccionamiento? Vamos al Strong. Y cumplir es gamar. Y gamar significa perfeccionar. Significa realizar, finalizar, satisfacer.
Amén. Este verbo aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. Amén. Y en esas 5 veces, 3 de ellas se refiere a que ha puesto fin o que haya desaparecido. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que cuando el Señor comienza en nosotros una obra, la va a cumplir. Cuando dice la palabra Jehová cumplirá su propósito en mí, está diciendo Jehová perfeccionará su propósito en mí. Jehová llevará a cabo su propósito en mí. Jehová lo comenzará, lo mejorará y lo terminará. Porque lo que Dios hace es perfecto y el proceso de Dios es completo. Muchas veces somos nosotros los que comenzamos y dejamos a media, pero lo que el Señor comienza, lo termina. Porque usted y yo estamos dentro del perfeccionamiento de Dios. Y si tú estás en el perfeccionamiento de Dios, descansa en Él, porque lo que Él comenzó lo va a perfeccionar. Porque lo maravilloso, lo sobrenatural lo va a hacer Él. Simplemente entra en el proceso del perfeccionamiento. Déjate modelar por el hombre, por Dios, el más perfecto y el perfecto sobre todas las cosas. Déjate modelar por el alfarero perfecto, que le va a dar el modelo perfecto que tú necesitas. Aleluya, entra en ese proceso y tranquilo, confía en Dios, porque Él perfeccionará, porque Él cumplirá. Mire, son sinónimos: cumplirá, perfeccionará, terminará, aleluya, dará conclusión, lo hará todo bien, aleluya. A veces nos desesperamos y desconfiamos de Dios. Porque al desesperar nos estamos desconfiando de Dios. Estamos como que poniendo en duda que su obra no es perfecta en nuestras vidas. Claro que su obra es perfecta, hermanos. Claro que su obra es maravillosa, porque lo que Él comienza lo termina. Y me ha apoderado de esta palabra en este versículo, que por cierto el pastor lo habló el día del ayuno, el jueves. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pase lo que pase, hermano, el Señor va a cumplir ese propósito en su vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y me aferro también a esa palabra que dice que lo que Él comienza, Él lo perfecciona. Amén. Lo que Él comienza lo perfecciona. Maravilloso es el nombre del Señor. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo confío en el Señor. Me abandono en sus brazos y le digo: oh alfarero divino, moldea tú mi vida, perfecciona tú mi vida, porque tengo tantos errores, tantas fallas, tengo tantas debilidades que a veces me cuesta hasta creer que estoy en el camino del perfeccionamiento. Señor, ayúdame. Qué bonito es reconocer que somos nada y que dependemos totalmente de nuestro alfarero. El perfeccionamiento es un proceso maravilloso a la cual es sometida la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia debe entender que para poder entrar en el proceso del perfeccionamiento debe someterse a la voluntad de Dios. Wow, y eso cuesta, hermano, someterse a la voluntad de Dios. Si usted sabe y usted reconoce que Dios es perfecto y que lo hace, que Él todo lo hace perfecto, entonces también debes aceptar que todo el proceso por el cual tú tengas que pasar también es perfecto, aunque sea doloroso. Que muchas veces se van a levantar personas totalmente imperfectas, demasiado imperfectas, que te van a vituperar, que van a hablar mal de ti, que van a levantar falso testimonio, y tú puedes decir: Señor, esto es injusto, esto no es así, el proceso de Dios no debe ser así. ¿Quiénes somos nosotros para decir a Dios cómo tenemos que ser procesados? Porque lamentablemente, hermanos, tenemos que, digo lamentablemente, humanamente, tenemos que pasar por eso. Y el Señor se vale muchas veces de las imperfecciones y de las debilidades de otros para perfeccionar nuestras vidas. Wow. Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios se vale muchas veces de las imperfecciones y debilidades de otros para perfeccionar nuestras vidas. Y cuando eso suceda, nosotros debemos entender que estamos entrando en el proceso del perfeccionamiento de Dios. Aunque tengamos que llorar. A veces el proceso del perfeccionamiento es a nivel económico o a nivel de la salud. Porque Dios se vale del aguijón que pueda haber en tu cuerpo físico para perfeccionar tu alma. Porque muchas veces hay altivez de espíritu. Muchas veces no nos dejamos equipar por el Señor por las buenas. No nos dejamos equipar por el Señor a través de la formación de una prédica, sino que
tenemos que aprender a los golpes. Y muchas veces la altivez de nuestro corazón tiene que ser quebrantada con un proceso fuerte, porque mientras más altivos seamos, mayor será el proceso de quebrantamiento para nuestras vidas. Amén. Wow. Hermanos, muchas veces hemos pasado por momentos tan difíciles y decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero cuando termina el proceso nos hemos dado cuenta que somos diferentes, que somos más sensibles al poder de Dios, a la presencia de Dios, que somos más generosos con aquellos que antes no éramos generosos, pero el Señor nos hizo pasar por un momento de escasez para que podamos ponernos en el lugar del otro y ahora somos más generosos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El Señor a veces tiene que hacernos pasar por lo que nosotros adolecíamos, precisamente donde nosotros fallábamos. Allá el Señor nos pasa y dice, te voy a hacer pasar por esto para que te pongas en lugar de otro, y cuando termine el proceso vas a ser un hombre más perfecto. Vas a ser una mujer más perfecta que al inicio. Y cada día seremos más y más y más. ¿Amén? Entramos en el proceso de la perfección. La santificación, hermanos, tiene que ver con la perfección, porque tiene que ver con una limpieza profunda, con una separación, con una consagración, con dedicación a Dios. Aleluya. Pero sabemos muy bien que la santificación es un proceso. Amén. Y ese proceso de santificación es el proceso maravilloso donde el Señor nos limpia, nos purifica para que podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Pero hermano, mire, el proceso de la perfección no cuesta someternos. Cuesta. Y el Señor tiene que someter al pueblo, a la congregación muchas veces a procesos difíciles para ensanchar después, para dar crecimiento. Pero el Señor tiene que procesar, porque muchas veces tiene que podar, tiene que cortar, tiene que dar forma para que ese árbol pueda crecer. Amén. Y a veces no entendemos, Señor, ¿por qué? El Señor sabe lo que está haciendo. No entres en discusión con Dios. Entiende algo. Tú eres una obra de Dios. Tú eres obra de sus manos y siempre, siempre estarás en las manos de Dios. Y cuando Él quiera, Él va a dar forma. Hoy te puede dar una forma, mañana seguirá dando forma, cada vez que Él quiera, porque estamos a la disposición de Dios. Amén. Por eso es que nosotros siempre decimos, Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres, Señor, si tú lo permites, porque estamos en las manos de Dios. Amén. Somos obra de sus manos y Él es el que va dando forma. Amén. Somos obra de Dios. Aleluya. Perfeccionamiento, hermanos. Esta palabra la dejo allí con ustedes. Vamos a estar puestos de pie. Amén. Perfeccionamiento. El Señor hoy está llamando a la perfección. A la perfección. Si aquí hay algún hermano, amén, que siente algo en contra de alguien, ya sea algún familiar, amén, o algún hermano, usted tiene que hoy pedirle perdón al Señor. Si usted ofendió a alguien, usted pídale perdón a ese hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ese es el perfeccionamiento que el Señor quiere. Ese es el perfeccionamiento. Amén. Si usted tiene una atadura en su corazón por algo, hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está diciendo, eres obra de mis manos y te quiero perfeccionar. Quiero sacar lo que me desagrada. Hoy el Señor te está diciendo, si tienes miedo, si tienes temor, hoy eso se va a ir en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Porque te quiero equipar, porque te quiero llenar, porque te quiero entregar talentos. Si eres de las personas que rehúsa recibir los dones, los talentos, si eres de aquellos que no quieres tomar participación, si eres de aquellos que cuando te dicen vas a cantar, vas a predicar, tú dices no, a mí no me ponga nada. Estás obstaculizando el proceso de perfeccionamiento de Dios en tu vida. Porque estamos hablando de capacitación, de entrenamiento. El soldado nunca se niega. El soldado nunca se niega. Aleluya. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Aleluya. Perfeccionamiento, a eso el Señor nos ha llamado, al crecimiento espiritual, a la madurez, a la estabilidad. Aleluya. Hoy el Señor nos ha llamado, hermanos, a que crezcamos espiritualmente, a que nos perfeccionemos en Él. Aleluya. Él perfeccionará, Él cumplirá su propósito en nuestra vida a la medida que nosotros entremos en el camino de la perfección. Jamás Dios podrá
perfeccionar tu vida si tú no entras en el proceso de la perfección. Aleluya. El Señor exige de nosotros disposición. El Señor exige de nosotros obediencia. Obediencia, hermanos, obediencia a su palabra. Obediencia y sometimiento. Obediencia y sometimiento. Aleluya. Oh, aleluya. Mucha gente dice ser obediente a la palabra, pero no se someten a las pruebas. Son obedientes, pero no se someten a la prueba. Hoy el Señor también nos dice: sometámonos a las pruebas. Muchas veces tenemos que pasar por ellas, no podemos escapar de ellas. Si escapamos, estamos saltando un escalón y estamos saliéndonos del camino del perfeccionamiento. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso es tu nombre, maravilloso es tu nombre. Aleluya. Hoy el Señor nos llama a estar unidos, a estar amalgamados. Eso es perfeccionamiento. Estar entretejidos, estar unidos, estar en armonía los unos con los otros. Aleluya. Los unos con los otros. Eso traerá bendición. Eso traerá crecimiento espiritual y numérico a la iglesia. Porque una casa dividida no podrá prosperar, hermanos. Tenemos que estar siempre amalgamados en ese mismo sentir. Aleluya, siempre, hermanos. El Señor nos llama a la perfección. A la perfección, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así como dice ese cántico, quiero ser más como tu Señor. Aleluya. Que podamos estar nosotros en manos del alfarero.